pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 324, eliminado. Capítulo 4. Misterio misterioso. Con cada minuto que pasaba, las preguntas comenzaban a acumularse en la mente de 287, y lo peor de todo era que no tenía respuestas. Después del segundo juego, mientras los niños descansaban y comían sus galletas, 287 se sentó en una esquina del patio, observando en silencio. Había algo en el aire, algo en el comportamiento de los gigantes, algo que no cuadraba. ¿Por qué parecían tan desconectados de los niños? No solo los gigantes en sí, sino el ambiente en general. Todo estaba diseñado para dar la sensación de normalidad, pero había un peso en el aire, una incomodidad palpable, que no se podía ignorar. A su alrededor, los niños reían y charlaban, disfrutando de sus galletas como si nada estuviera fuera de lugar, pero 287 no podía dejar de pensar en las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa si alguien no juega? No había ninguna respuesta clara, pero una idea comenzó a formarse en su mente, uno que lo inquietaba más que todo lo que había experimentado hasta ese momento. ¿Y si todo esto no fuera solo un juego? El sonido de los niños correteando por el patio lo sacó de su ensimismamiento. Sin embargo, su mirada seguía fija en los gigantes, que vigilaban a los niños con atención. Los veía como sombras imponentes, figuras distantes y ajenas a todo lo que sucedía alrededor de ellos. Eran como máquinas, no como seres humanos. ¿Qué clase de personas usaban esas máscaras? Más importante aún, ¿por qué no podían mostrar su rostro? Fue entonces cuando un impulso lo llevó a levantarse. Había algo en su interior que lo impulsaba a encontrar respuestas, algo que le decía que si no preguntaba, si no buscaba lo que realmente sucedía, jamás podría entender por qué estaba allí. Caminó lentamente, con el corazón acelerado, hasta acercarse a uno de los gigantes. Era uno con una máscara triangular, la cual lo observaba desde su altura con un ojo fijo. Era una figura imponente, pero 287 no tenía miedo. Al menos, no tanto como antes. El niño se detuvo frente al gigante, que lo miró sin inmutarse. Su respiración se hizo más profunda mientras las palabras salían de su boca, aunque con la misma curiosidad que un niño podría expresar al enfrentarse a lo desconocido. ¿Por qué hacemos estos juegos?, preguntó, con la inocencia que solo los niños podían poseer. El gigante permaneció en silencio por un momento largo. 287 esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La respuesta nunca llegaba rápido de parte de los gigantes, como si cada palabra estuviera medida, cada acción calculada. Finalmente, el gigante levantó la cabeza y dijo con una voz profunda que no mostraba ningún rastro de emoción. Porque queremos que aprendan algo importante. Cómo trabajar juntos, cómo escuchar, y cómo divertirse sin pelear. 287 frunció el ceño ante la respuesta. No estaba convencido. Algo en su interior le decía que las palabras del gigante no eran la verdad completa, pero no sabía cómo expresarlo. Algo en su tono, algo en su actitud, le daba la sensación de que esas respuestas eran simplemente una cortina de humo, una excusa. Miró al gigante con más atención, como si tratara de descifrar la naturaleza de esa respuesta vacía. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente, no por desafío, sino por pura incredulidad. El gigante permaneció inmóvil, como si estuviera reflexionando. Después de un rato, volvió a hablar, pero esta vez su tono cambió, como si quisiera transmitir un mensaje más profundo. A veces, lo que te parece trivial es más importante de lo que piensas. El objetivo no es solo jugar, niño. Es enseñarte a mirar más allá de lo obvio.
A veces las respuestas que buscas no están al alcance de tu mano. 287 no comprendió del todo lo que el gigante quería decir, pero algo en sus palabras le hizo estremecerse. ¿Qué quería decir con mirar más allá de lo obvio? Era como si hubiera algo oculto, algo que no debían saber, algo que solo podía descubrirse si se seguían las reglas del juego. El gigante se inclinó hacia él, y 287, aunque levemente asustado, se mantuvo firme. Las reglas están hechas para protegerte. Sigue jugando, y tal vez lo entiendas. Pero si no lo haces, las consecuencias serán inesperadas. Esas últimas palabras quedaron flotando en el aire, como una amenaza sutil que 287 no podía deshacer. El niño no dijo nada más, pero su mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué consecuencias? Esa palabra resonó en su mente mientras veía cómo el gigante se apartaba sin una mirada más. Como si su presencia no importara en absoluto. 287 no pudo evitar sentirse incómodo. Cada palabra, cada gesto de los gigantes parecía tener un propósito oculto. No era solo que estuvieran vigilando a los niños. Era que parecían saber algo más, algo que no querían revelar. La pregunta seguía en su mente. ¿Qué les pasaba a los niños eliminados? Después de un rato, mientras los niños descansaban y conversaban entre ellos, 287 comenzó a hacer conexiones en su mente. Se acordó de lo que había visto la noche anterior, cuando se coló en la sala de vigilancia. Recordaba a los niños eliminados, caminando hacia una puerta metálica, con esa luz brillante que los envolvía antes de que desaparecieran por completo. La imagen de esos niños, desvaneciéndose en la oscuridad, lo perseguía. Algo dentro de él le decía que la respuesta estaba en esa puerta, en lo que sucedía después de que los niños desaparecían. Pero, ¿cómo podía llegar allí sin ser atrapado? ¿Cómo podía descubrir la verdad sin arriesgarse? La siguiente prueba llegó sin previo aviso. El gigante con la máscara triangular apareció de nuevo, anunciando el próximo juego. A pesar de la emoción que había antes de cada desafío, 287 no podía evitar sentir una creciente desesperación. ¿Qué pasaría después? ¿Qué más iba a suceder? Y aunque la curiosidad lo consumía, había algo en su interior que lo mantenía firme. La necesidad de entender lo que realmente estaba pasando. Pero al mismo tiempo, un sentimiento de miedo lo invadía cada vez que pensaba en lo que podía descubrir. Porque si rompía las reglas, si se metía en lo desconocido, tal vez nunca podría salir de allí. El gigante miró a todos los niños y, con su voz autoritaria, dijo: el siguiente juego comenzará pronto. Prepárense. Pero para 287, el verdadero juego había comenzado mucho antes. Y no se trataba de bloques, ni de carreras, ni de trabajar en equipo. El verdadero juego era uno mucho más peligroso. El misterio que se ocultaba tras las máscaras de los gigantes.